Bienvenidos a esta sesión de Diálogos con Impacto, el ciclo de conversaciones en el marco del 20 aniversario de la Fundación PWC, con el que pretendemos acercarnos a otras realidades, dar visibilidad a problemas sociales y a sus protagonistas que nos van a ayudar a entender el mundo en el que estamos. El tema que nos ocupa es la pobreza. Más de 700 millones de personas viven en el mundo con menos de $2 al día y en España las estimaciones dicen que en torno al 20% de la población está en riesgo de pobreza. Y para hablar de ello, hoy tenemos el privilegio de contar con el Padre Ángel, sin duda una persona muy conocida y admirada por muchos, un religioso que con mucha humildad, con mucha pasión, con mucho trabajo, ha derribado barreras en su lucha por mejorar el mundo. Toda una vida dedicada a los más desfavorecidos, ¿no? Bienvenido, Padre, y muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Mi primera pregunta yo la quiero enfocar en sus inicios y en usted. ¿Cómo nace en usted ese sentimiento tan profundo de entrega absoluta a los demás durante tantos años? Bueno, primero, buenas tardes y gracias de verdad por invitarnos a estar aquí. Cuando uno es niño, a veces te preguntan muchas veces qué quieres ser de mayor. Y yo recuerdo siendo niño que, no que me hayan preguntado, en aquellos años no nos preguntaban, cada uno era lo que podía, ¿no? Pero sí uno siempre veía algunos ídolos, como eran los futbolistas o los artistas, y había un cura en mi pueblo que se llamaba Don Dimas, que en aquellos años pues había en Asturias muchas muertes que mataban los unos a los otros, que los mataban en los montes, los bajaban ahí al pueblo, a donde yo vivía, o las viudas, los mineros morían muchos en las minas, y aquel cura sí le veía, yo que era un crío, le veía que iba siempre a consolar a los niños huérfanos, que eran amigos míos, y que él no tenía reparos en quién era el que había matado a quién, ¿no? Y entonces uno, pues, yo creo que ahí nace un poco las ganas de decir, cuando yo sea mayor quiero ser como ese cura, no por decir misa, sino hacer lo que hacía él, que era consolar. Yo creo que no hay cosa más bonita en la vida que consolar, que hacer feliz a la gente. Y después tuve la gran suerte de que el primer nombramiento que Tarancón, siendo arzobispo, me nombra es ser capellán de lo que era un hospicio donde los niños casi no tenían nombre, ni tenían un mandilón azul, el pelo cortado al cero para que no hubiera piojos. Y yo decía, pero no es posible que existan estos niños con esa cara tan triste. Y allí comenzamos, otro compañero y yo, con 24 años, a hacer los primeros hogares, es decir, deshacer los hospicios que había en España y que pudieran ir a vivir los niños en hogares de 10 o 12 niños en cada hogar. Vivía Tarancón cuando aquello, era el arzobispo de Oviedo, que fue el que nos auxilió y el que nos protegió de miles de protestas civiles y sobre todo eclesiásticas de los míos que no estaban de acuerdo, porque creían que ser cura era nada más que para decir misa y para rezar los rosarios. A veces algunos nos hicimos curas para algo más que, además de decir misa, para algo más. Y ahí empezó un poco el ver tanta miseria, ver tantos niños abandonados, jóvenes durmiendo en la calle, niños abandonados. En aquellos años se abandonaba a muchos niños casi oficialmente en lo que antes, eso que algunos habréis visto en las películas, en los tornos, que metían al niño en un torno, en una especie de madera, y daban la vuelta y se marchaba la madre ahí de eso, y ahí quedaba ese niño para siempre. Así comenzaron los primeros hogares, y en 60 años empezamos primero por Asturias, hoy casi en todas las provincias, y estar en más de 70 países. Pero el problema no es el número, el problema es poder atender personalmente y no institucionalmente como se hacía a los niños. Es decir, saber que uno se llama Paco, que se llama Luis. El primer niño que tuvimos nosotros en Mensajera Paz, que se llamaba Tinín, tenía 7 años. Y mientras íbamos desde la estación a casa, le pregunté, ¿qué es lo que más te ha gustado del viaje? Dijo, el que al llegar me hayas dado un beso. Dijo, bueno, a las personas mayores se les da la mano, a los niños se les da un beso. Dice, es que a mí nunca me dio nadie un beso. A mí me quedó más grabada esa frase de un crío de 7 años. Y que ese mismo niño además intentó suicidarse a los 2 o a los 3 años de estar conmigo. Y cuando yo me fui al hospital, que ya estaba medio muerto, estaban haciendo el lavabo de estómago, que le dije, ¿qué has hecho esto, hombre? Dice, ¿por qué no me quiere nadie? Dije, no, hombre, te quiero yo, que yo soy tu padre y tal. Dice, no es igual, a mí no me quiere nadie, no tengo madre, ni padre, ni nada. Tenía media razón para poder morirse el tío. Con todas las situaciones y con todas las injusticias sociales que ha visto a lo largo de todos los años, ¿sigue creyendo que el mundo es bueno?
el mundo de hoy es mejor que el mundo de 200 años, que el de hace 20 años y que el de ayer. ¿Cómo podemos decir que el mundo en el que vivimos no es mucho mejor que el de antes? Solamente pensar pues, en la gente voluntaria, ¿no? Es decir, la gente nos queremos, la gente damos la vida unos por los demás. Y a veces hace falta que haya una desgracia para demostrarlo, que haya una pandemia en donde no hacía falta ser ni curas ni de una ONG para que el vecino de arriba fuera bajando diciendo, ¿quieres que te traiga algo? Que vaya a la farmacia. Cuando fue lo de Ucrania, que trajimos un montón de niños, fueron los taxistas, más de 500 taxistas, con su taxi a por ellos a recogerlos, los trajeron a la iglesia de San Antón. Había más familias que querían acoger a ucranianos que los que venían. Ahora con lo de Valencia, yo estuve allí en Valencia el segundo día de eso. Había aquel puente grande que le pusieron el nombre de la solidaridad porque casi se cae del peso, que eran de todos los voluntarios que iban de todos los lugares de España allí a hacer. Empezó a haber casi más voluntarios que afectados. Hay 14.000 trailers de comida en Valencia que todavía no son capaces de repartir y que se van a perder. Estamos esperando que ya que no los pueden comer todos los que están en Valencia, poder compartir. Pero esta es una cifra real que el alcalde de Alicante hace una semana me decía, ¿y qué hacemos con esto? Es decir, no, la solidaridad está a flor de piel de nosotros. Vivimos en un mundo en que seguimos creyendo mucho en los valores. Mensajeros de la Paz, fundada en 1962, mencionaba, ¿no? Con presencia en más de 70 países, fue premio Príncipe de Asturias en la Concordia y observó dos grandes protagonistas que algo ya nos mencionaba, ¿no? En la historia suya y de Mensajeros de la Paz, los niños y los mayores. Un niño abandonado es la más tristeza que puede haber, ¿no? El ver a los niños tristes. ¿Por qué va a sonreír un mayor que está en una residencia de ancianos? Mayores son los más afectados, sin duda alguna, en la sociedad no por la pobreza, sino por la soledad, es decir, por la tristeza. La Madre Teresa de Calcuta decía que la soledad causa más muertes que cualquier accidente. Hay mucha gente que no tiene ganas de vivir, que se muere, que no tal. Y la soledad no se quita con pastillas, se quita con compañía y amor. Pero todos los días, en este país donde vivimos, en España, mueren más de 10, de 12 personas al día que se suicida. Para que se suiciden 12 personas, ha tenido que haber 200 personas que hayan intentado suicidarse. 200 personas diarias que hayan intentado, es decir. Y la mayor parte de los suicidios es por la soledad. No es por desamoríos o por cosas que pueda haber alguno y que otro de eso, ¿no? Pero generalmente esos resisten, los desenamorados. La vida, esa que decía la Madre Teresa de Calcuta, que había que vivirla, que había que disfrutarla, pero que había que cuidarla también y compartirla. Es decir, para muchos la vida no tiene sentido. Si tú y yo no tuviéramos a nadie a quien querer o quien nos quiera querer, la pobreza mayor que existe es la soledad. No hay pobreza mayor que la soledad. Es decir, uno puede tener palacios y dinero y todo eso, pero si está solo no vale para nada. Es más pobre que el que es pobre y tiene un amigo con el que está jugando, con el que se está besando, con el que está haciendo amoríos. Hemos nacido para ser felices y para estar con gente. Esto me lleva a la parroquia de San Antón, ¿no? Una iglesia abierta 24 horas, bastante atípica. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia de San Antón? ¿Cómo son las noches en la parroquia? Bueno, acabas de decir atípica. El otro día me denunciaron a mí en la iglesia esta también por ser atípica. Y dije, no, atípicas son las demás. La mía es la que es de verdad. Es la que Papa Francisco dice que sea como un hospital de campaña donde se curen las heridas, no de dentro, sino de fuera. Es decir, mira, en la iglesia de San Antonio cumplimos ahora 10 años, pero si a mí me preguntaran cuál es la escena más bonita o mayor que he visto, por allí han pasado cardenales casi todos, obispos, gente importante o no importante, entre comillas, pero ver a una voluntaria enfermera en una camilla, cortándole las uñas de los pies a uno sin techo, oliendo mal, aquello es decir, llego allí y ves aquello y dices tú, esto es la verdadera iglesia. La iglesia de San Antón es una iglesia abierta que muchos soñamos a tener 78 años
para que se pudiera cumplir el sueño de tener una iglesia abierta 24 horas en el centro de la ciudad, ¿no? Porque ni los obispos ni los al lado nos dejaban. Es una iglesia donde se puede entrar a cualquier hora, donde hay enchufes para cargar los teléfonos, donde los cepillos están abiertos, donde uno deja lo que puede y otro viene y coge para poder ir al metro, donde hay una cesta inmensa grande de alimentos que unos los traen y otros vienen a por ellos, y donde también hay un silencio y una paz y una música suave donde la gente tiene paz de decir, si has estado allí, serás testigo de que entras y aquello da paz, pero no porque haya nada raro, no hay nada. Y entrar en una iglesia y ver que hay 6 o 7 hombres durmiendo en el banco, o medio acostados, en medio de eso, es decir, te da una sensación de algo, ¿no? De eso. Pero no es ninguna iglesia milagrosa y ninguna iglesia atípica. Atípicas son, dice el Papa Francisco, que le da pena ver las iglesias cerradas que parecen museos con horarios de 7 a 10 y de 5 a 4. Es decir, a las 4 de la tarde no hay una iglesia abierta no en todo Madrid, en toda España, no en toda España. Solamente en el mundo hay las 4 iglesias abiertas 24 horas que hemos abierto, que es en Barcelona, en México, en Amán y en Madrid. La catedral de Justo Gallego, de Mejodara del Campo. Iba a decir, pero ya no me atrevo, que es una catedral atípica. Ya no me atrevo. Es un regalo envenenado. Sí. Ahora gestionada por Mensajeros de la Paz. ¿Cómo se puede poner a disposición de los más desfavorecidos? ¿Qué proyectos tiene un ahí? día llegó Justo es el que hizo esa catedral, Justo Gallego, que murió con 92 años, hace 2 años, y hace 4 años llegó a San Antón, un hombre que con sus manos hizo una catedral con 5 claustros, con un montón de naves, y además con material reciclable todo. La catedral, que es un milagro. Han estado allí después los ingenieros y los jefes que ya dieron el visto bueno, que tal. Y él no se quería morir sin terminar la catedral. Y él había oído hablar de mí y vino a decirme, a ver si te doy la catedral si me la terminas. Y dije, pues nos vamos al notario ahora mismo, y fuimos al notario a hacerla antes de que se arrepintiera. Y después de que me la dio era un regalo envenenado, porque una catedral, ¿qué haces tú con una catedral? ¿No? Una catedral más que no estaba acabada, que hoy está acabada, ¿no? Y era una catedral que él había hecho una promesa cuando había estado enfermo de silicosis, que si se curaba hacía una capilla a la Virgen del Pilar. Y en vez de hacer una capilla, hizo una catedral de ello. Y es una catedral en donde existe ya una capilla que es evangélica, y otra capilla que es una mezquita, en donde está funcionando y van allí a rezar. Queremos que sea una catedral no ecuménica, sino una catedral donde puedan ir a rezar, o unirse o a hablar todos, los unos y los otros. ¿Cuál es su siguiente proyecto? ¿Con qué está ilusionado dentro de tantos proyectos que tiene? Con un proyecto que lo hemos convertido en fundación, por equiparlo, por hacer las cosas. A veces tienes que tener un esqueleto para eso, que es una fundación para combatir la soledad. El Papa Francisco lo dijo al principio del reinado, hace 10 años, cuando lo hicieron. Los 2 mayores problemas que tiene la sociedad es la migración y la soledad. La soledad, además, no es patrimonio o está solamente en los pobres, en los miserables, en los que no tienen nada, ¿no? La soledad la tienen todos. La soledad es la peor enfermedad que podemos tener, y además tiene cura. Llamar por teléfono a uno, darle una palmada, estar pendientes de si uno está enfermo, ir a verle, es decir, adivinar si tiene mal color o no cuando llega a casa uno. Eso es lo que puede paliar la soledad. La soledad no se palia con regalos y con coches y con dinero, se palia o se combate con cariño y con amistad. Y estamos en ello, y yo agradezco mucho el que me hayas llamado, porque es darle un altabonazo en que es una fundación y un proyecto que no se necesita dinero para ello. Solamente se necesita que seamos capaces de concienciar a la gente de que tenemos que querernos entre nosotros, de concienciarnos que si uno llega por la noche a la cama y no ha sonreído, no ha dado un beso a alguien, no ha acariciado a alguien, o no se ha dejado acariciar por alguien, está enfermo. Termino con una frase preciosa que os dejo de mensaje. Hace muy poco estaba en una residencia de mayores, tenemos casi 100 residencias de personas mayores en España, y al salir de la residencia, pues a una de las mujeres mayores, a Teresa,
Pues al salir le di un beso en la frente y me quedó mirando y me dijo, hace tanto tiempo que nadie me besa. Y entonces estaban sus hijos allí y estaba la directora y le dije, entonces los hijos y tú. Dice, no, como tiene Alzheimer, pues igual no se entera. Una señora con más de 90 años que te dice, hace tanto tiempo que nadie me besa. Os dejo con esa frase. Estamos en una empresa de jóvenes y yo creo que muchos de los que oirán esta grabación serán jóvenes. Hemos hablado de la soledad, lo que pasa es que cuando eres joven, en general, no es lo que más te preocupe. ¿Algún mensaje especial para estos jóvenes que todavía piensan que la soledad no va con ellos? O que, aunque por otro lado la pobreza en muchas ocasiones les llegan con contratos precarios. Esos jóvenes son los que a veces también están en San Antón siendo voluntarios. Me gustaría un poco que nos dijera un poco cómo ve a los jóvenes de hoy. Hay un observatorio de la soledad estatal en donde estamos y está apareciendo algo muy sorprendente y además preocupante, que es que la soledad ya no está solamente en los mayores, sino está en los jóvenes, incluso en muchos niños que se sienten solos. Ha habido por ahí una experiencia donde a veces hay ya la costumbre de que le cuelgan la llave del piso a los niños aquí para cuando lleguen a casa, porque no hay nadie en casa. Pero que hay, entre los suicidios, hay casi un 20% de esos suicidios que hablamos. Los jóvenes sí se sienten solos también, pero yo creo que no son el futuro, como algunas veces dicen, es el presente, es decir, una sociedad sin jóvenes, sin niños, es decir, una sociedad muerta. Entonces, a veces el creer también decir que los jóvenes de hoy o que los niños de hoy, el día de mañana, van a estar mucho peor, tienen muchos menos posibilidades de tener bienes o tener propiedad. Yo creo que nos engañamos, es decir, el mundo que estamos dejando nosotros a nuestros niños y a nuestros jóvenes es un mundo mucho mejor que el que hemos tenido nosotros y que tenemos nosotros mejor que los padres. Es posible que a los niños o jóvenes de hoy no tengan una casa en propiedad, no tengan una profesión, un sueldo fijo, o no tengan el dinero metido en cuentas o ahorrado, pero lo que sí estamos seguros es que la gente y los que viven hoy van a vivir 10 o 20 años más que nosotros. Transmitirle una preocupación, porque Padre Ángel, ahora mismo está usted, y España, al menos España, necesita muchos Padres Ángeles como usted. ¿Qué hacemos? Primero hay muchos Padres Ángeles aquí ya, con lo cual si me quitas a mí quedan aquí ángeles y ángelas sin duda alguna. Es decir, yo casi te podría decir con nombre y apellidos de que existen muchos más Padres Ángeles. Pero esa misma pregunta que me haces tú me la hizo Tarancón. Me dijo, Ángel, ¿y cuando faltes tú qué va a pasar con Mensaje de la Paz? Y yo le dije, pues a mí no me preocupa cuando falte. A mí me preocupa cuando falte mi padre, que era el que nos mantenía, y cuando falte usted, pues, vendrá otro y no pasa nada. La institución no la hemos hecho para que reviva siglos y siglos y siglos, esa es una atrocidad. Lo han hecho algunas instituciones, algunas congregaciones, que han hecho los terciarios para visitar las cárceles. Las cárceles las visitan las trabajadoras sociales y ellos no las visitan, es decir, hay un montón de instituciones centenarias que se han hecho hace años para un servicio que ya no es necesario hoy. Mensaje de la Paz seguirá funcionando de otra forma, es decir, igual que ahora van a hacer la Fundación para la Soledad o han nacido los hogares de oportunidades para la gente que está en la calle, que puedan ir a unos hogares y que puedan compartir su casa con los demás. Son distintos a los hogares que habíamos hecho nosotros al principio. Yo no soy una excepción, soy fruto de esta sociedad, pero es una excepción, ¿no? Uno no es un héroe, ni un santo, ni nacen. Hay gente que somos frutos de la sociedad en donde vivimos.